Esparta. El Estado militarista y su intrigante sistema político. En el corazón de la antigua Grecia, en la región de Laconia, se encontraba una ciudad-estado que forjó su renombre en la historia. Esparta. Su enfoque militarista y su singular sistema político la hicieron destacar en un mundo antiguo lleno de intriga y conquistas. ¿Pero qué llevó a Esparta a desarrollar este sistema de gobierno? La respuesta se encuentra en su tumultuosa historia. Los dorios, un pueblo conquistador, llegaron a la península del Peloponeso. Sin embargo, su número era escaso en comparación con las poblaciones locales. Esto dio origen a la necesidad de establecer un régimen que garantizara el control y la estabilidad en este territorio. En el núcleo del sistema espartano se encontraban dos reyes, cuyo papel evolucionaría con el tiempo, pasando de ser líderes políticos a convertirse en jefes militares. Pero la institución más influyente de todas era la Jerusía, un consejo compuesto por 28 ancianos de la sociedad espartana. La Jerusía tenía la responsabilidad de formular y promulgar leyes que moldeaban la vida en Esparta. A pesar de su importancia, la Jerusía no tenía un poder absoluto, ya que sus decisiones podían ser vetadas por la Asamblea Popular o Apeya. La Apeya, una asamblea que incluía a todos los ciudadanos masculinos mayores de 30 años, desempeñaba un papel crucial. Tenían la capacidad de aprobar o rechazar las propuestas legislativas de la Jerusía, lo que brindaba cierta medida de control democrático en el proceso político espartano. Esta dualidad de poder entre la Jerusía y la Apeya permitía cierto equilibrio entre una élite de ancianos y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Además de estos elementos políticos, el sistema espartano contaba con 5 éforos, magistrados cuyo papel era ejecutar las decisiones tomadas por la Jerusía y la Apeya. Los éforos también tenían la responsabilidad de supervisar las actividades de los ciudadanos y, en última instancia, controlar a los reyes. Esta función de supervisión aseguraba que los líderes militares no acumularan demasiado poder y mantuvieran su lealtad al sistema. En resumen, Esparta se destacó como un estado militarista en la antigua Grecia, con un gobierno que se basaba en una jerarquía política en la que la Jerusía, la Apeya y los éforos desempeñaban roles clave. Este sistema político único reflejaba la importancia de la guerra y la disciplina en la sociedad espartana, y buscaba mantener el control sobre una población conquistada en una tierra hostil. Así, el sistema político espartano se convirtió en una pieza fundamental en la historia de la antigua Grecia, un ejemplo de cómo una ciudad-estado forjó su camino en medio de las turbulentas aguas de la historia. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.